Muy bien. A ver, mi formación estrictamente como arquitecto, donde empiezo en un contacto directo, aparentemente desde unos estudios, se produce en una escuela pequeña y joven, a mediados de los 80, que era la primera escuela de arquitectura del Vallés. Y a partir de ahí es un tipo de aprendizaje que el propio lugar y el tipo de profesores, era la primera etapa democrática, gente joven con ganas de abertura, etcétera, y el propio lugar a las afueras de la ciudad, dijéramos, condiciona bastante, entiendo, ese primer aprendizaje. A partir de aquí, entiendo que también la formación no empieza ahí, no empieza con 18 años, sino que habéis dicho en la pregunta, durante la carrera o incluso después, ¿no? Yo entiendo que, al menos en mi caso, y creo que se podría aplicar a prácticamente todas las personas, hay una formación muy importante que es desde que naces hasta esos 18 años, ¿no? Y ahí yo creo que también hay momentos que influyen en mi formación como persona y directo o indirectamente como arquitecto, ¿no? Paralelo a los estudios de arquitectura, pues evidentemente hay una formación de viajes puntuales, pero también sobre todo el viaje del día a día, ¿no? De lo cotidiano, de una observación de lo que te rodea. Siempre, no sé si intencionadamente o no, he sido una persona que me ha gustado parar un poco el ritmo de lo que estaba pasando alrededor y observar atentamente pues la vida, ¿no? Y un poco alejarte de ese flujo e intentar ya esto desde un punto de vista más como arquitecto, proyectista o persona que intenta entender esa realidad o lo que está cambiando en cada momento, pues leer ese viaje del día a día, ¿no? Y creo que eso también pues me interesa mucho a la hora de proyectar, de procesar lo que hacemos, entendiendo que va dirigido a las personas que van a vivir o a utilizar lo que nosotros de alguna manera estamos en un momento pensando o proyectando, ¿no? Yo cuando se plantea el tema fuera por parte de Eva Frank, lo entiendo de una manera muy abierta, ¿no? Precisamente en mi texto hablo de que se puede dar la paradoja que a veces fuera es dentro, ¿no? Porque entiendo que ese fuera no es un tanto fuera físico, no es un tanto un fuera material de ir a buscar algo en otro lugar, sino que creo que hemos de buscar dentro de nosotros mismos, en el sentido en que es la propia sociedad que tiene que buscar mecanismos para salir de esas dinámicas adquiridas que posiblemente en otros lugares de fuera siguen existiendo y se siguen potenciando, ¿no? Entonces ese fuera real o ese terreno de lo real, ese fuera que queremos descubrir, a veces puede estar lejos físicamente, pero a veces puede estar a tu lado. A eso me refiero en el texto, ¿no? Es lo que deja entrever, que no es tanto una condición física. Si se plantea estrictamente en que hay que salir del país, yo entiendo que evidentemente estamos en un momento en que hay algo que une a todo el mundo, que es la condición humana, que la gente tiene que interaccionar, por eso el tema de línea que propongo dentro del propio concepto de fuera es intermediar, ¿no? La arquitectura como un elemento de mediación o las personas que se han formado con la formación de arquitectura como, y no les quiero llamar arquitectos, sino los que han recibido esa formación como intermediadores en un territorio que es en el que estamos y en el que creo que estaremos durante bastante tiempo a lo largo de este siglo, ¿no? Bueno, los intereses, no hay ningún interés predeterminado. Eh, Lleva pues un tiempo ya, como 20, 21 años de trayectoria como estudio, aunque yo creo que lleva bastante más porque todo va sedimentando y todo al final forma parte del mismo debate que vas teniendo contigo mismo y con las personas que en cada momento te van rodeando, que son las que han ido formando el estudio estos últimos 20 años. Y los intereses actuales son los mismos de siempre, es decir, es intentar leer o intentar entender las necesidades de la sociedad que estás viviendo en cada momento, por eso significa que cada momento te vas resituando, pero siempre hay como un tronco, un sedimento que ha ido sumando y que en estos momentos, pues con la objetividad que el tiempo permite, determina una serie de constantes o una manera de hacer que vas constatando en el día a día, ¿no? Siempre, evidentemente, con
un espíritu muy autocrítico constantemente, es decir, intentando también cuestionar lo que se está haciendo para producir esa abertura necesaria y de alguna manera intentar recuperar esa mirada, podríamos decir, ingenua del niño que vive el eterno presente y que se pregunta constantemente por qué, por todo, ¿no? Y que se libera de cualquier tipo de prejuicio. Eso es imposible, ¿no? Al 100%, porque evidentemente tenemos muchos datos encima, uno genera un territorio, pero esa actitud de intentar vivir ese eterno presente en el sentido de que te pueden condicionar determinadas cosas, pero saberlas leer con distancia, con objetividad, etcétera, ¿no? Los intereses, no hay una especialidad en concreto que te pueda interesar, nos interesa el proporcionar habitabilidad a las personas a partir de un, no me gusta la palabra instrumento, pero podría, no sé, cualquier sinónimo de instrumento como es la arquitectura, y esa habitabilidad no solo se tiene por qué producir con un hecho material o con la construcción de algo, sino físico, sino puede ser con la gestión de tiempos, puede ser con muchas variables que forman parte del proyectar, ¿no? Y que muchas de ellas están aún no por descubrir, sino por aplicarse en una sociedad que en estos momentos está como reinventándose o está buscando, intentándose primero entender qué está pasando en un constante cambiar, ¿no? Es decir, en este territorio de la incertidumbre, el cual yo creo al final que es en sí mismo ya es un territorio real, ¿no? Y por lo tanto hay que entender esos momentos de cambio como parte de la realidad y trabajar con ello en el día a día sin miedo y simplemente estando abierto constantemente a todo, ¿no? Esos serían los intereses. Al final cada circunstancia los definirá, cada proceso definirá y en cada momento los vamos a vivir con intensidad, ¿no? Han habido otros intereses, ¿no? La habitabilidad en sí quizá estaba en un segundo plano porque era una arquitectura que se movía más y aún se sigue moviendo en a lo mejor el 80 o 90% de los casos. Yo creo que no hemos salido de ahí. Se puede maquillar, se puede encubrir, se puede disfrazar de verde, de cualquier palabra de moda, pero creo que un 90% de la arquitectura que se está proyectando actualmente aún sigue siendo una arquitectura, precisamente por las inercias que llevamos, que son muy fuertes, que lo que busca es ser representativa, pero no solo el tipo de cliente, sino incluso los propios proyectistas. Es tan fuerte esa inercia que la representatividad de, de ese proyecto o de esa arquitectura es fundamental. Y más cuando estamos rodeados de elementos que lo único que hacen es representar esa arquitectura y no vivirla. Es decir, estamos opinando si algo está bien o está mal como arquitectura únicamente en una pantalla en 2 dimensiones o en una publicación. No leemos prácticamente los textos, las memorias que describen qué es ese proyecto y que seguramente sirven mucho más para vivenciar ese lugar sin el condicionante de una imagen, ¿no? Y es más, esas imágenes que nos llegan de posibles arquitecturas que se hacen en el mundo, pues cada vez que ves un proyecto, un 80-90% de esas imágenes son exteriores, nunca es la vivencia de los espacios, ¿no? Por lo tanto, creo que la arquitectura que se ha hecho los 10, 15, 20 últimos años, o incluso podríamos ir en cada una de las etapas anteriores, también ha habido bastante esa intención. Yo creo que desde los 70, principios del 80, la habitabilidad ha quedado en un segundo término, dominado por esa representación, ¿no? Yo personalmente, no ahora, me ha interesado siempre esa habitabilidad o el papel de la arquitectura como un elemento que intermedia entre las personas y el lugar o el medio donde tienen que vivir o habitar, ¿no? Y que de alguna manera la arquitectura hace ese papel de que las personas que habitan ese lugar del cual forma parte esa arquitectura entiendan a partir de este mediador que puede ser lo que se haya generado ahí,
cada vez mejor el lugar que están viviendo, ¿no? No la arquitectura en sí misma, sino ese elemento de mediación que te permite interpretar unas costumbres, un clima, un lugar, no sé, una sociedad, un programa, una necesidad, un lugar donde las personas interaccionan, que facilite esa interacción, que trabaje los espacios intermedios de relación entre programas y escalas distintas. Esos son unos intereses que con el tiempo he ido descubriendo que aparecen en la mayoría de ejercicios que hemos hecho desde un principio, ¿no? Y que poco a poco se va consolidando, ¿no? El porqué de esos intereses, no sé, seguramente porque interesa proporcionar habitabilidad, ¿no? Y facilitar unas constantes que permitan a cada persona interpretar eso a su manera, ¿no? O a la suma de personas que interaccionan ahí les permite interpretar ese lugar a su manera, ¿no? Como una capa más de las que ya ellos habían vivido antes de que apareciera ese nuevo proyecto, esa nueva necesidad, dijéramos, ¿no? Bueno, no, Arquía Próxima lo conozco prácticamente desde el principio, que creo que el primer comisario fue Félix Arranz, el segundo Carlos Quintans, y hacia el 2009-2010. Yo lo conocí más intensamente a través de Carlos, ese segundo año, porque en un momento hubo unas conversaciones en que bueno, proponía ser uno de los embajadores. Al final, bueno, estuvimos hablando. Creo que no participé al final en ese papel, pero bueno, he ido siguiendo. Después siempre estás en contacto o en la universidad o en el mundo profesional o en el estudio con arquitectos jóvenes pues que han ido participando de este programa, ¿no? Que se hace desde la Fundación Caja de Arquitectos. Y la utilidad yo creo que puede ser mucha, ¿no? Es decir, que las personas hablen, interaccionen, compartan pareceres diversos y más en este momento creo que es interesantísimo, ¿no? Y lo que estáis proponiendo, este instrumento de debate, yo creo que está muy bien. Mejor que no eso de que también está bien promocionar un concurso, unas actas, unos jurados, pero yo creo que la idea de interaccionar durante un periodo de tiempo está bien, ¿no? Siempre en la medida de lo posible de cada uno de disponer de los diferentes tiempos, ¿no? Pero la opinión es muy favorable y creo que sobre todo para todo el colectivo, no solo de jóvenes arquitectos, sino en general, porque también me preguntaría qué es un joven arquitecto, no lo sé, ¿no? No es una cosa biológica eh, atendiendo a la edad. Me he encontrado arquitectos de 80 años que tienen un espíritu súper joven y personas pues que a lo mejor tienen menos de 40 y tienen una mentalidad diferente o no tan despierta, ¿no? ¿No? Por no llamar joven, ¿no? Pero bueno, creo que es una iniciativa interesante y cuando me proponen este año pues participar de este debate y aportar algo en la línea concreta de obra nueva, pues me interesa participar, ¿no? Y interaccionar con personas distintas y buscar conversación e intercambio, ¿no? En este sentido. Bueno, en principio se han generado primero un texto pequeño de posicionamiento que creo que ya se editará, no sé, creo que este ya está editado quizá, pero después hay un pequeño texto, artículo que se refiere a la propuesta del comisario general, en este caso de Eva Frank, en el cual se proponen una serie de reflexiones, ¿no? A partir de aquí habrá una interacción con las personas que quieran participar de Arquea Próxima y la línea de investigación que se va a proponer es atendiendo a que actualmente creo que es una gran responsabilidad construir cualquier elemento, como pone aquí, de obra nueva o nueva planta, no sé cómo se dice exactamente o cómo lo mencionan, pero el concepto es ese. En lo que se pondrá mucho énfasis es en entender el por qué se están haciendo cada uno de los pasos y a qué atiende, ¿no? Y el debate o la investigación lo que querrá es realmente dilucidar entre ese aspecto representativo o ese aspecto de mediación o de servicio a las personas para quien va dirigida esa arquitectura, ¿no? Y el debate se basará en eso.
Y eso también tiene que ver en cómo cuando se propone cualquier propuesta, de las muchas que vamos a recibir como participantes del propio concurso, qué se ha entendido realmente o qué de alguna manera se ha recuperado de lo que había en ese lugar, y no es un lugar solamente físico, antes de intervenir, ¿no? O la capacidad de los diferentes proyectistas de entender, igual que cualquier animal en el planeta, antes de decidir de hacer algo en un lugar, eh, tiene como un sentido especial y sabe dónde se coloca, por qué, cuál es la manera más óptima, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y al final su adición o su interpretación de ese lugar le lleva a que prácticamente más de la mitad de su propuesta de intervención ya está hecha, ¿no? Solo por ese entender o escuchar previo que ha hecho, ¿no? Vamos a incidir bastante en esta capacidad del proyectista en general, ¿no? Evidentemente respetando las diferentes sensibilidades que siempre son subjetivas y que responden a la diversidad del colectivo, ¿no? Pero el tronco común quizás sea ese, ¿no? Que es algo aparentemente muy sencillo, pero que creo que se ha descuidado precisamente estos años de los que hemos hablado. Han habido unas inercias que han llevado hacia otro lugar y me gustaría pues rescatar algo tan esencial como lo que acabo de decir. No, pues nada, que como decía en el texto, lo que ahí se propone simplemente es una reflexión propia que intenta ser objetiva, pero seguro que habla de muchas cosas que se piensan desde aquí, desde esta persona o desde esta manera de hacer. Y como pone al final del texto, eso lo único que pretende es ser una reflexión más, no quiere imponer nada, y lo que se va a valorar o lo que realmente interesa es que cada uno se manifieste desde su punto de vista, y cuantos más existan mejor, porque yo creo que al final eso enriquecerá a todo este colectivo, ¿no? Y esa abertura en el sentido de fuera, ¿no? Pero en el sentido de abertura hacia otros ámbitos, ¿no? Entiendo que el de arquitectura, no lo he dicho antes, pero mmm, más que una profesión, yo creo que ahora mismo interesa como formación. Y esa formación es muy útil para lo que está pasando y para lo que posiblemente vendrá en un futuro próximo y a lo largo de bastantes años, ¿no? Es una formación que potencia la tenacidad, potencia la resistencia, potencia la capacidad de mediación, potencia la capacidad de recibir muchos datos en muy poco tiempo y saber procesarlos y generar una nueva pregunta que abra a otro lugar y a otra realidad que permita acercarse a esa realidad en constante cambio, que es lo que provoca la incertidumbre, ¿no? Por lo tanto, para despedirme, simplemente animar que esa formación que están y que estamos recibiendo todos, en definitiva, porque no hay un momento en que por el hecho de tener un título se acabe nada, sino que justo empieza, esa formación que recibimos el día a día, creo que es de las más útiles en la sociedad actual y en la sociedad que parece que se está empezando a enunciar.